Ahora vamos a plantear algunas preguntas. ¿Cuáles serán esas preguntas? Empezamos. La primera pregunta es, ¿qué es la retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación dentro del marco, no, qué es la retroalimentación dentro del marco de la evaluación formativa? Es la primera pregunta que vamos a analizar hoy. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las orientaciones para la elaboración de instrumentos de evaluación? Vamos a ver en este momento cuáles son las orientaciones, cómo yo como docente elaboro mi instrumento de evaluación. Tercero, vamos a analizar cuáles son las orientaciones para el análisis de las evidencias de las competencias. Yo como docente, ¿no? ¿Cómo voy a analizar las evidencias que tienen las competencias? Un punto muy importante va a ser cómo se realiza la retroalimentación para el desarrollo de las competencias. ¿Cómo yo voy a hacer la retroalimentación a mis estudiantes? También les he traído dos modelos. El primero es el modelo de retroalimentar, según Rebecca Anijovic, es bien conocida en el área de la educación, y también la escalera de la retroalimentación, según Daniel Wilson. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos puntos y esperemos que el tiempo nos dé. Así que, por favor, esperemos que cada uno de los participantes estén activos y enganchados hasta el final. ¿Ok? ¿Estamos listos? Bien. Let's get started. Yes, let's get started. Entonces, ¿qué es la retroalimentación dentro del marco de la evaluación formativa? ¿Qué es? Vamos a entender, según la resolución ministerial 531-2021 en Minedu, que desde un enfoque formativo, la evaluación debe facilitar la retroalimentación. ¿Sí? La evaluación debe facilitar la retroalimentación. Se lo repito, la evaluación debe facilitar la retroalimentación. Ahí viene mi pregunta. O sea, si yo tengo evaluación, ¿debe haber retroalimentación? Sí. No es solamente evaluar por evaluar, sino es evaluar y retroalimentar. Lo que se conoce la evaluación por la comprensión, donde el estudiante, lo que aprende, el estudiante aprende, él se da cuenta en qué falló, en cuál es su fortaleza, en qué va bien, en qué va mal, porque hay una retroalimentación en la evaluación. De esta manera, la resolución ministerial 531-2021 nos dice que al estudiante se le debe dar una retroalimentación de su evaluación durante los distintos momentos de su proceso de aprendizaje. Quiere decir que él va a reconocer sus fortalezas, sus dificultades y también sus necesidades. Asimismo, a partir del análisis de las evidencias de aprendizaje, ¿qué va a hacer? Porque siempre va a haber evidencias, se analiza en base a evidencias. Pregunto, ¿se puede analizar sin evidencias? ¿Se puede analizar sin evidencias? A ver, ¿qué dice en el chat? Sí, no, no, sí. ¿Cómo yo como docente puedo analizar? No, claro, voy a para los celulares. Entonces, a partir del análisis de la evidencia y en consecuencia, esto va a hacer que el estudiante va desarrollando su competencia. ¿Para qué? Para que él gestione su aprendizaje de manera autónoma. O sea, lo evalúo, hay una retroalimentación, él analiza, se analiza la evidencia y por lo tanto, mediante esta retroalimentación del estudiante, ¿no? Que generamos un estudiante que tiene un aprendizaje autónomo y se generan las competencias, ¿no? ¿Cuáles son las competencias de inglés? La 13, 14 y 15, ¿no? La 13 nos dice, se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, ¿no? La 14, lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Y la 15, escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Es muy importante entender, recordar que la evaluación formativa va a tener un propósito, ¿correcto? ¿Y cuál es ese propósito de la evaluación formativa? ¿Cuál es el propósito de la evaluación formativa? ¿Cuál es? ¿Qué es? Y ahí está la primera pregunta. Ese propósito es de contribuir, ¿correcto?, al desarrollo integral del estudiante, a ese desarrollo holístico. Y también va a contribuir, esta evaluación formativa va a contribuir, ¿correcto?, a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación formativa tiene un carácter obviamente formativo y se va a basar básicamente ¿en qué? En la reflexión. Si el estudiante no reflexiona, o si nosotros también no estamos reflexionando en nuestras prácticas, no estamos haciendo evaluación formativa.
Y esta evaluación reflexiva o este momento reflexivo va a conducir al estudiante que progresivamente él va a identificar sus fortalezas, sus necesidades y por ende él va a aprender a gestionar de una manera autónoma sus aprendizajes. Y de esta manera, ¿no? Se va a realizar procesos metacognitivos. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué no mejoré? ¿En qué no? Es un proceso metacognitivo. De esta manera él va a sentir la seguridad de estar preparado para asumir retos y va a estar preparado para los desafíos que se le presenten en su contexto y de la vida cotidiana. Profesor, algo más práctico. Por ejemplo, cuando el estudiante escribe un texto en inglés, una carta en inglés o un ensayo en inglés, él lo va a contextualizar, ¿no? Él va a analizar, él va a escribir, por ejemplo, cuando hace un ensayo o cuando es una carta formal, pongamos una carta formal. Cuando él escribe la carta formal, él tendrá práctica a quién va dirigido, qué lenguaje voy a usar, cuál es el objetivo, la introducción, el párrafo, la conclusión, todo el estilo, ¿no? El text type que está detrás, ¿no? Porque hay diversos tipos de textos, ¿no? Tenemos los ensayos, las historias, formal letter, informal letter, essay, ¿no? Email, tenemos speech, diary entry, tenemos diversos tipos de textos donde el estudiante, mediante esta actividad, él va a poder ver sus fortalezas, sus necesidades y lo más importante, él va a gestionar, porque esto lo que él haga, esta competencia le va a servir, ¿no? Le va a servir para poder tener una seguridad de que él está aprendiendo y por lo tanto va a asumir retos y también desafíos que se le van a presentar en diversos contextos en su vida diaria, en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la retroalimentación dentro del marco de evaluación formativa? El docente, el docente debe mediar los aprendizajes. Usted, maestro que me escucha, maestra, somos nosotros los que mediamos el aprendizaje, ¿no? De cada estudiante, porque vamos a brindar ese acompañamiento pertinente en el estudiante. Es decir, va a facilitar el aprendizaje a fin de que estos puedan ir gestionando, ¿no? Sus aprendizajes poco a poco, de forma progresiva, ¿correcto? Para que el estudiante logre alcanzar paulatinamente los niveles superiores. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué? ¿No? Es necesario entender que para ello, ¿correcto? El estudiante, el maestro, ¿no? Debe realizar procesos de retroalimentación, que una vez más va a llevar a la reflexión del estudiante y él, ¿no? Va a lograr identificar. Repita conmigo, errores, procesos, estilo y ritmo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente lo que nos pone en la resolución ministerial 531. Un enfoque formativo, evaluación donde se debe facilitar la retroalimentación, hay un análisis de las evidencias, ¿no? Y lo más importante, que el docente también se permite analizar su propia práctica, ¿correcto? Este proceso va a hacer que el docente analice su propia práctica profesional y él también pueda tomar decisiones sobre diversos aspectos a mejorar para facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes. Quiere decir que el docente, de su propio contexto, de su realidad, ¿correcto? Él va a analizar, él va a tomar decisiones. Usted, maestro, maestra, usted toma decisiones, usted sabe si la hoja de aplicación, ¿no? Si los materiales que tiene son realmente adecuados para su grupo de aula. Voy a poner primero A y quizás el primero B es más difícil o más fácil. Usted es el mediador, usted va a permitir, se va a poder permitir también usted analizar qué material es más adecuado de acuerdo al grupo de interés que tenga. ¿Sí? Bien, entonces me quedo con esas 4 palabras. Se va a identificar que el estudiante vea sus errores, aciertos, ¿no? Los procesos, el cómo logró para hacer un ensayo. ¿Cómo hago? Idea central. No, pero antes de hacer una idea central, ¿qué hago? Un clúster. Y si hago un clúster, hago un draft. Y si hago un draft, una introducción. Y si hago introducción, thesis statement. Y si hago el thesis statement, hago mi primer párrafo. Y si hago el primer párrafo, haría mi topic sentence, supporting details, concluding sentence. Haría todo un proceso. El estudiante va a analizar todo el proceso que se está realizando, ¿no? Él también va a tener un tipo de estilo, un estilo de aprendizaje, ¿no? Y también va a tener un ritmo de aprendizaje, ¿sí? Bien, entonces en el siguiente slide que les voy a presentar, no sé si lo están viendo, la tecnología es importante, sí,
Vamos a ver, acá hay comentarios antes que nada. A ver, vamos a ver. Dijeron no, 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 no. Ok. Bien, perfecto. Vamos al siguiente slide. ¿Pueden visualizar el siguiente slide, número 1? Ven la imagen, maestros. Me confirman, por favor. Es que estoy trabajando con doble pantalla. Excelente. Bien, en este tema de la imagen, maestros, vamos a analizar lo siguiente, ¿no? ¿Ustedes qué pueden ver en el centro? ¿Qué pueden ver en el centro, maestros? Pueden visualizar, pueden estar en el chat. Pueden usar el chat. Claro, el centro está los estudiantes, ¿correcto? Entonces, los estudiantes son nuestra razón de ser. A ellos nos dedicamos, ¿no? Queremos tener ciudadanos de paz, de bien en nuestro Perú, ¿no? Nosotros trabajamos con estudiantes que muy pronto van a ser, ¿no? Van a ser las autoridades quienes lideren. Nosotros somos también peregrinos, ¿no? Llega una edad, pero hay una generación que estamos formando día a día. Entonces, los estudiantes, quizás estamos ahorita sentados en clase o en vía Zoom o el Meet o según la condición, y ese estudiante que está ahí posiblemente sea una autoridad en la comunidad, o ese estudiante que esté en tu clase, ¿no? Posiblemente sea el próximo ministro de Educación, ministro de Cultura. Tenemos todos han pasado por la mano de un docente, ¿no? Entonces, el estudiante cuando él hace un trabajo, cuando él hace un trabajo con la competencia 13, 14 o 15, si hace un diálogo, por ejemplo, o si hace un párrafo sobre an email o my vacations, ¿no? Un párrafo sencillo, o hace una lectura, ¿no? Hace una lectura, ¿no? Comprensión lectora, ya sea, de acuerdo a la lectura, puede ser por niveles, the first order question, second, third order question, lo que son el nivel factual, ¿no? El nivel inferencial, crítico. Entonces, por cada actividad que él haga, él va a hacer un trabajo, ¿correcto? Él va a hacer un trabajo, un collage, un póster. A ver, vamos a ver aquí. Quiero que ustedes me escriban, por favor, ejemplos de evidencias. Vamos, ejemplos. Ya les digo, póster es una. Ya, por ejemplo, ya está. Vamos, quiero escucharlos, a ver. Muy bien. Essays, excelente, Melina. Letters, emails. Un email, perfecto. Vamos, ¿quién da más? Bien. Excelente. A tale, a podcast. Bien, entonces cuando el estudiante nos hace la evidencia, un dialogue, un roleplay, un póster, ¿no? Una canción también puede hacer. Cuando el estudiante hace una actividad, ¿no? Que es medible, ¿no? Un short presentation, ¿no? Cuando el estudiante hace una actividad, ¿correcto? Pues sigamos, dialogue, podcast, short presentation, vamos a ver, biography, fancy, ok, a tale, podcast, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante, él genere una evidencia, ¿qué hacemos con la evidencia? ¿Lo guardamos en un folder y nunca se lo entregamos? No. ¿Qué hacemos? Obviamente que nosotros, la evidencia llega al docente. Una vez que ha sido afinada en clase, ha sido socializada, el compañero del costado ha sido un pair work, un group work, la actividad ya sea individual o grupal o en peers, en parejas, esa actividad ya ha sido afinada, ¿no? Ha sido socializada en casa, quizá, no, mami, mira mi video, a ver qué te parece. Y hace su videito, ¿no? Hello, hi, my name is Jeremy. I'm 12 years old. I am from Peru. Thank you for... Hace hermoso su diálogo, lo escuchan en casa, ¿no? O hace una composición. Entonces, cuando el estudiante genera una evidencia, esto efectivamente, va a ir al docente o a los docentes, ¿correcto? ¿Y qué va a hacer el docente? El docente va a devolver al estudiante esa información que describa sus logros, sus progresos del estudiante, de manera asertiva, positiva, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, si ustedes reciben hacen un writing, ya, yo soy el teacher, imagino. Ya, ustedes son los estudiantes ahorita, ya, listo, ok. Me hacen un writing. ¿Qué pasaría si yo les doy un writing con puros comentarios negativos? ¿Cómo se sentirían ustedes? Entonces, ese enfoque punitivo no lo trabajamos en enfoque formativo. Hacemos que el estudiante, ¿no? Sí, claro, careta tristes. Hacemos que el estudiante, ¿no? Al hacer este tipo de retroalimentación, nosotros valoramos
Valoramos, no buscamos el error, porque el error siempre va a haber, ¿correcto? No buscamos el error, nos centramos dónde hizo bien. Acá, mira, interesante, la uno, excelente, the biggest, muy bien, the shortest, excelente. Nos centramos en lo bueno que hay. Tengamos esa mirada que hay que ver lo mejor del estudiante, más no lo negativo, lo que en inglés se conoce como el positive marking. Entonces, centremos en la retroalimentación, en lo positivo. Hay que rescatar esto, hay que valorar esto. Yo voy a valorar esto. Eso es poderoso, lo que tú has hecho, Carlos, ¿no? The Most Beautiful Moment in My Life. Wow, eso es sacado de la película de Broadway. Excelente. Valoremos lo que el estudiante haga, ¿correcto? Entonces, la evidencia, ya sea un writing, ya sea un dialogue, o un trabajo de lectura, un póster, una creación, llega al docente, el docente, ¿no? Lo observa, lo valida, le da sus comentarios, ¿no? Le hace un positive marking y lo devuelve al estudiante, ¿correcto? Y el estudiante va a recibir su dialogue, si es dialogue, pueden grabar, si trabajan por cuestiones de zonas, ¿no? Lo pueden trabajar quizás por WhatsApp, entonces, ¿no? Por WhatsApp, your work is very, ¿no? I don't know, ¿qué puedes saber? I like your story. Your story sounds very interesting, especially the character Jones. He's a very nice, ¿sí? Y le pueden dar comentarios. Entonces, cuando nosotros valoramos el estudiante y también le decimos, en un rato le voy a comentar sobre cómo la estrategia, pero cuando el estudiante recibe esa retroalimentación formativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Él va a reflexionar. Sí, cuando el estudiante, tú le escribes algo, un comentario, él reflexiona, él va a leer, a ver, ¿qué me dijo la misa? A ver, el teacher, ¿qué me escribió? ¿Correcto? Él va a leer. Y en base a este comentario que tú le hagas, una de dos. O lo construyes o lo destruyes. Entonces, él va a leer y en él va a causar un gran impacto, ¿correcto? Y él va a reflexionar y va a comparar quizás lo que hizo con los otros compañeros. A ver, por acá, a ver, por acá. Mira, va a comparar, él va a analizar, va a ver, aquí. Y cada docente tiene su estrategia, ¿no? Algunos tienen con la raya de colores, con el W, word order, con círculos, otros con colores. Hay diversas estrategias para poder dar una retroalimentación en el writing, por ejemplo, ¿no? Igual, si fuera un audio, también se pueden hacer un tipo, un word, se me viene la idea en este momento, ¿no? Un word list, donde el estudiante se equivoca quizás en pronunciar algunas palabras y el profesor de manera lenta escribe, ¿no? Puede, por ejemplo, lamp, cat, ¿no? ¿Sí? Ship, ¿no? O house, y le va a corregir, entonces hay diversas maneras de dar una retroalimentación. Aquí el mensaje es que el estudiante sea valorado. Y la pregunta aquí nace esta pregunta, ¿no? ¿Qué es entonces la retroalimentación dentro del marco de la evaluación formativa? ¿Qué es? Vamos a entender que la retroalimentación es un proceso inherente que ya está. Es un proceso en la evaluación formativa, es decir, es ir pauteando la ruta del estudiante, analizando y brindándole al estudiante información oportuna. Repito, información oportuna. ¿Cuán importante es recibir una información oportuna? ¿Qué pasaría si no le damos, si el estudiante en inglés, por ejemplo, ¿no? Aprende algo mal? Como la palabra duda dice doubt, ¿no? Doubt, B-I-T, doubt. Y siempre habrá doubt, por ejemplo. Y estudia aquí, quizás en otros espacios, y él dice doubt, sabiendo que hay un silent word, ¿no? Un silent consonant, doubt. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuán importante es recibir una retroalimentación oportuna? Ahora que está en proceso, es importante recibir una información, una retroalimentación oportuna. ¿Estamos de acuerdo? Es importante. Entonces, les animo, docentes, a todos los colegas, ¿no? a fijaros en este tema de la retroalimentación oportuna. Porque lo puede ser quizás para el examen, después del examen final, pero ya el efecto quizás no sea el mismo, porque es ahora, ¿no? Es ahora. Entonces, el estudiante, una vez que reciba su retroalimentación, su audio corregido, su writing con algunas observaciones, ¿no? O quizás un trabajo de plan lector,
él va a hacer unos reajustes. Y al hacer estos reajustes, se va a generar ¿qué? Va a haber un nivel de desarrollo de la competencia, de ese estándar que buscamos, de ese desempeño. Entonces, gracias a la retroalimentación y gracias a este reajuste de autoevaluación, análisis, mejora continua, mejoro esta competencia, aquí me equivoqué, cómo lo puedo mejorar, en qué te inspiraste, por qué dices esto, él lo va a analizar, lo va a afinar y se va a generar el desarrollo del estándar, del desempeño, de la competencia. ¿Sí? Entonces, y así, trabajo, reviso, ¿no? Se afina, lo trabajan en grupos, en parejas, hacen su mejor trabajo, lo comparten, lo socializan, lo envían al docente, el docente le da una retroalimentación positiva, se enfoca en lo positivo que es que el estudiante reflexiona, lo mejora y se genera un desarrollo de la competencia. Quiere decir que si mi estudiante empezó con, vamos a ponerle una banda, ¿ya? Con banda 0, después de esta actividad llegará banda 1, banda 2, banda 7, por ejemplo. Entonces, pensemos en bandas. Si mi estudiante vino con 0 y se va con 1, estoy feliz. Se va con 2, bien feliz. Pero si viene en 0 y se va en 0, hay un problema ahí. ¿Sí? Continuemos. En la siguiente ayuda a memoria, porque me ayuda muchísimo el slide, vamos a ver lo siguiente. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las orientaciones, correcto, para la elaboración de los instrumentos de evaluación? ¿Cuáles son esas orientaciones? ¿Qué me va a ayudar a mí, yo como docente, en el lugar que esté, en el contexto que esté, ya sea el contexto virtual, semipresencial, a distancia, híbrido? Entonces, ¿cómo yo como docente, qué debo considerar para elaborar esos instrumentos de evaluación? Bien, entonces vamos a hecho un resumen, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Ven el resumen? El resumen lo ven ahí en pantalla. ¿Me confirman? Siempre es bueno preguntar. ¿Ven el resumen? Sí. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las orientaciones para la elaboración de los instrumentos de evaluación? Miren, para formular los criterios de evaluación, se van a tomar como referencia estos pasos. Primero, debemos nosotros como docentes comprender cuál es el propósito de la situación significativa. Yo no me voy al propósito del libro, no me voy al propósito de un libro, ¿no? Y agarro página 1, 2, no. Primero, como docente, ¿cuál es mi propósito de esta situación significativa, de esta experiencia de aprendizaje? ¿Cuál es? Lo identifico, ¿correcto? Y voy a identificar también las competencias que voy a desarrollar, porque las experiencias de aprendizaje son una excusa, ¿correcto?, para poder desarrollar en ellas, ¿no? En ellas las competencias de mi estudiante. Un ejemplo, a ver, uno bien real. Por ejemplo, a ver, tengo varios ejemplos, dame 5 segundos para analizar, a ver. Por ejemplo, en Madre de Dios, esto es un caso real. En Madre de Dios, por ejemplo, tenía estudiantes, ¿no? Y a quinto secundaria, ya estaban expertos ya en inglés, ¿no? Y ellos habían visto un problema. El problema, el colegio vio el problema, que hay el tema del relave minero, ¿no? En la constante tala de árboles, la explotación masiva del oro, ¿no? Minerales, mercurio, etc. Entonces, como parte en ese tiempo, ¿no? Como parte de esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Hicimos un tema transversal, ¿no? Y queríamos darle, quizás no solución, pero la concientización, ¿no? De cómo esto iba a impactar en la comunidad, ¿no? Y quizás en todo el Perú, en Madre de Dios. Entonces, una de las sesiones, una de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Porque en ese tiempo se llamaba la sesión significativa, pero esas experiencias de aprendizaje era que mi estudiante, bueno, el área de literatura hacía las competencias en base a esta problemática, el área de matemática también usaba esta situación, ¿no? Para poder abordar el problema, y el área de inglés también hizo lo mismo, ¿no? Entonces, era escribir a Naciones Unidas, ¿correcto? Write to the United Nations, la problemática que está pasando en Madre de Dios, ¿no? En Puerto Maldonado, Tambopata, y cómo las Naciones Unidas podrían emitir, ¿no? O cómo en las United Nations se podrían hacer regulations, ¿no? Que puedan, en cierta o en gran medida,
proteger la selva, ¿no? De todo tipo de amenaza, en este caso de los relaves mineros. Los estudiantes hicieron este trabajo, ¿no? Hicieron su carta, ¿no? Un formal letter, ¿no? To the United Nations. O sea, es todo un tema hermoso. Hicieron, obviamente, con errores en el proceso, porque son estudiantes, y comenzaron a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, la excusa era el problema, ¿correcto? Pero dentro de este problema estamos trabajando las competencias, las tres competencias, la 13, 14, 15. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. Entonces, what are the benefits and what are the consequences of not, taking care of our Amazon? Pregunta, pair work, ¿no? Vocabulario, por ejemplo, ¿no? Let's talk about our country. Let's talk about natural resources, mountains, ¿no? Forests. Y comenzamos a usarles, usamos estas competencias, se comunica. También en esa semana, en esa lección, hemos provisto, ¿no? Lecturas, ¿no? Sobre temas de forest, ¿no? Temas de reliable mineral en inglés, ¿no? Varios diversos temas. Y culminamos nosotros con una sesión, obviamente que es por parte, no hay un clúster, se trabaja en base a un drafting, se enseña cómo hacer el introduction, body, conclusion, formal letter, todo el proceso en el writing. Se dan cuenta cómo hemos comprendido nosotros, ¿no? Que al tener una situación significativa, una experiencia de aprendizaje, ¿no? Las competencias están ahí. Entonces, para elaborar un instrumento de evaluación, pensemos, yo estoy trabajando una experiencia de aprendizaje, ¿qué competencia de mi área, desde mi área? Porque cada docente va a jalar sus competencias, pero yo de mi área, a ver, si va a ser sobre reliable minero, yo creo que más es speaking, que haga un speech. Bien, excelente. No, mejor que haga un writing, más habilidad de producción. United Nations, perfecto, ya, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros de cada área vamos a abordar las competencias, ¿no? Pensemos en eso. Siguiente. Ahora, es importante también resaltar este punto, antes que me olvide, ¿no? Que al desarrollar esta situación significativa, al identificar las competencias que mi estudiante va a desarrollar, ¿correcto? Es importante partir de una mirada holística, de todos los ángulos, porque me va a recordar que la planificación va de la mano con la evaluación. Todo lo que yo haga en esta experiencia, en esta competencia, también está de la mano con la evaluación. No estoy inventando nada. Si hago un writing, será evaluado 20 palabras. Si hago un speaking sobre jungle, por ejemplo, a ver, voy a evaluar coherence, voy a evaluar fluency, vocabulary, grammar. ¿Se dan cuenta? Todo lo que yo proponga tiene que ser evaluado, porque estoy planificando. Yo no puedo evaluar algo que no enseñé. O les pregunto, ¿podemos evaluar algo que no hemos enseñado? Entonces, en mi planificación, todo va de la mano con la evaluación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir analizar la situación y el propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan? After this lesson, the student will be able to, ¿no? Después de esta lección quiero que aprendan qué quiero que aprendan. Entonces yo me realizo esa pregunta. Por ejemplo, ¿qué se quiere lograr en los estudiantes con esta experiencia de aprendizaje? Se lo repito. ¿Yo qué quiero lograr como docente o el equipo de docente, ¿no? ¿Qué quiero lograr en los estudiantes con esta experiencia de aprendizaje? ¿Sí? Entonces, si ya comprendí el propósito, ya identifiqué la competencia, estamos en buen camino. El siguiente recurso, analizar las competencias y sus capacidades. ¿Sí? Analizar. La situación propuesta debe ser enfocada en desarrollar las competencias. ¿Cuáles son las tres competencias? 13, 14, 15. Se comunica, lee y escribe. Entonces, si yo analicé mis competencias y obviamente que dentro de mis competencias tengo claro cuáles van a ser las capacidades para esa actividad, estoy en buen camino. Porque al estudiante se le evalúa, obviamente, las competencias y para ser más específico usamos las capacidades. Entonces, yo no puedo promover una actividad donde la competencia la estoy inventando. No se puede hacer eso. Todo mi trabajo arduo, porque desde primaria tienen las mismas competencias, secundaria, las competencias que yo trabaje, las capacidades que elijo, ¿no? Porque también todo este diseño está dentro del marco, ¿no? Del Common European Framework, está todo regulado.
Entonces, sé que para primero, para segundo y secundaria es el pre-A1, entiendo que el tercero y cuarto es el A1 y entiendo que quinto y secundaria es el nivel A2. Se aspira más, pero es nuestra base, ¿no? Entonces, ya analicé las competencias y sus capacidades, ¿correcto? Entonces, ya sé cuáles son la 13, 14, 15 y sé qué capacidades voy a trabajar en la lección para yo poder brindar la retroalimentación. ¿Sí? No voy a hacer retroalimentación de lo que no he dicho. O sea, se planifica. Si voy a evaluar, si voy a generar una competencia, eso va a ser evaluado y eso va a ser retroalimentado. Si le digo al estudiante, ¿no?, que tiene coherencia al escribir, quiero que haga un párrafo con coherencia, entonces la evaluación será la coherencia y la retroalimentación será sobre la coherencia. Si usa símbolos lingüísticos o usa símbolos paraverbales o usa, símbolos lingüísticos, ya. Otra usa la pronunciación, ya, listo. Si estoy promoviendo pronunciación, estaré evaluando pronunciación y estaré dando el feedback o la retroalimentación sobre la pronunciación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, va de la mano, ¿no? Entonces ya tengo que analizar las competencias y sus capacidades. El tercero es, ¿cómo voy a elaborar? El tercero es analizar el estándar de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos va a indicar la calidad de la ejecución de la competencia y desempeños. Si yo analizo el estándar, eso me va a indicar la calidad de la ejecución, ¿no?, de la competencia y los desempeños. También es importante establecer una relación adecuada entre los estándares de aprendizaje, el propósito y las evidencias de aprendizaje. Y estas van a estar solicitadas en la actividad o en la experiencia en sí. No se entiende esa parte. Entonces, Entonces, en la evaluación formativa se debe tener en cuenta que los criterios de evaluación se van a formular a partir de los estándares descritos en el currículo nacional. Me rijo por los estándares. En base a los estándares yo voy a trabajar mi evaluación formativa y en base a los desempeños que se van a ajustar en esta situación. ¿Sí? Bien. Conclusión de esta parte, lo que yo elijo en lo primero me centro en la situación significativa, la experiencia de aprendizaje, identifico las competencias y una vez que identifico las competencias, las capacidades, tengo las capacidades bien claras para actividad, tanto para se comunica, tanto para escribe, tanto para lee, evalúo en base se comunica, escribe, lee y hago la retroalimentación sobre lo que propuse, ¿sí?, de las capacidades. Bien, entonces estamos bien ahí. De esta manera nosotros vamos a entender estas orientaciones que son primordiales. ¿Para qué? Para las orientaciones primordiales para la elaboración de los instrumentos de evaluación. ¿Sí? Adicionalmente, vamos a ver el tercer punto. Maestro, ¿cuáles son las orientaciones para el análisis de las evidencias? Una vez que ya generé mi experiencia de aprendizaje, ya elegí la competencia que voy a trabajar para esa actividad, tengo claro las competencias, evalúo las competencias, doy la retroalimentación de las competencias, entonces, de las competencias o capacidades. En este caso mi pregunta es, ¿cuáles son las orientaciones para el análisis de las evidencias de las competencias? Miren, aquí tenemos las orientaciones según la resolución ministerial 531. Nos explica, nos resume que las evidencias de aprendizaje deben ser relevantes. Número 1, ¿correcto? Las experiencias deben ser relevantes, ¿correcto? Ahora, las evidencias de aprendizaje deben ser relevantes y potentes para visibilizar y recoger la información del estado del desarrollo de las competencias. Pero eso no lo entiendo. A ver, estas evidencias, no todo puede ser evidencia. ¿Me entienden? Tiene que ser una evidencia que pueda ser potente para visibilizar lo que estamos haciendo. You know what I mean? I mean, if there are thousands of evidence you're doing classes,
but just choose one that is very powerful, so that evidence is an equivalent, right, to the whole information, right, that can show the competences through that evidence. ¿Sí? Entonces, en inglés diré más rápido. Entonces, esa evidencia tiene que ser poderosa, potente, porque va a evidenciar. Miren, yo les hago una pregunta. Vamos a ver. Una pregunta así. Ya, yo estoy enseñando la competencia, se comunica. Ya, perfecto. Maestro, ¿usted cómo me evidencia que el estudiante está desarrollando esa competencia? ¿Cómo? ¿O usted cómo sabe que su estudiante sabe? Una pregunta fácil. ¿Cómo sabe que su estudiante sabe? ¿O cómo sabe que su estudiante tiene la competencia? ¿O está lográndolo? ¿Cómo sabe? Ah, porque yo lo escuché. Ya, pero ¿cómo sabe? Entonces, tiene que ser una evidencia relevante y potente. Esa es la primera indicación de la resolución 531. También se debe procurar diversas formas. Diversas formas, no solamente, ya, mira, está en la carpeta, está en el archivo, ya, ¿qué más? Está en mi file, sí, ¿qué más? Lo tengo de manera digital, bien, lo tengo en audio, lo tengo en PowerPoint. Se puede diversificar, hay diversas formas de poder tener la evidencia, ¿no? Ahora, diversos lenguajes, recursos para la presentación de las evidencias atendiendo a la diversidad y evitar una única forma de demostrar la actuación competente del estudiante. Quiere decir que las evidencias, ¿no?, son diversas y también los estudiantes son diversos, ¿correcto? Diversas realidades, diversos momentos, diversas situaciones que en este momento sus estudiantes están pasando. Entonces, los estudiantes vienen de diversos contextos, diversas dificultades también. Entonces, centrémonos que las evidencias que sean poderosas, potentes, capaz de decir, mira, con esto estoy logrando, miren, con esto estoy logrando recoger la competencia tal, ¿sí? Entonces, debemos analizar lo siguiente. ¿De qué manera yo puedo elaborar mi instrumento de evaluación y cómo me ayuda a analizar las evidencias de mis estudiantes? Analicemos por 10 segundos. Se lo repito. ¿De qué manera puedo elaborar mi instrumento de evaluación y cómo me ayuda a analizar las evidencias de mis estudiantes? Lo vuelvo a repetir. ¿De qué manera puedo elaborar mi instrumento de evaluación y cómo me ayuda a analizar las evidencias de mis estudiantes? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo? Bien. A la pregunta, la respuesta, ¿no? Tengo otra pregunta más. Para elaborar el instrumento de evaluación, se deben hacer algunas preguntas, ¿correcto? Pero preguntas sobre qué. O sea, quiero elaborar voy a hacer mi actividad sobre se comunica. Ya, perfecto. O quiero hacer mi actividad sobre escribe, un ensayo, una carta, un póster, ya. Pero antes de elaborar mi instrumento, ¿correcto?, ¿qué me debo preguntar? Lo que yo me debo preguntar es, ¿qué espero, correcto? ¿Qué voy a esperar o qué espero yo como docente, ¿no?, que mi alumno, mi estudiante haga? ¿Qué quiero que él haga? ¿No? ¿Qué quiero que él logre? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Y a través de qué lo debe hacer? Porque el estudiante te va a decir, ¿no? Tú le explicas bonito, mire, tienes que hacer una carta a tu amigo que viene de Estados Unidos, está en Cusco, por ejemplo, ¿no? Has viajado a Cusco, te has encontrado con un amiguito en Cusco y le vas a escribir about yourself, ¿no? Talk about yourself, y es de otro país, entonces, ya, esa es mi situación, esa es mi situación. Quiero que mi estudiante viaje al extranjero, a una parte del Perú donde vino un extranjero y se conocieron, nice to meet you too, perfecto. Pero quiero elaborar cómo evalúo, cómo genero esa batería, cómo genero esa evaluación, cómo mi instrumento de evaluación, cómo lo hago. Primero, ¿correcto?, debemos pensar
mm, ¿qué espero que el estudiante haga? Debo pensar cómo el estudiante lo va a hacer, en pareja, individual, ¿no? ¿Cómo lo tiene que hacer? Desarrollando ciertos criterios. ¿Y a través de qué lo debe hacer? Mediante una carta, mediante un saludo, mediante una llamada de teléfono, mediante un texto. Entonces consideremos eso para elaborar instrumento. ¿Qué espero? ¿Cómo debe hacer mi estudiante? ¿Y a través, ¿no? ¿De qué? La siguiente pregunta es, ¿no? La siguiente conclusión es que debemos elaborar un instrumento que tome en cuenta lo que deseamos como el perfil de nuestros estudiantes. Tenemos un perfil de estudiantes, ¿correcto? Entonces, cuando elaboremos un instrumento, también debería tener en cuenta lo que vamos a desear como perfil del egreso del estudiante. Y también los estándares, por supuesto, porque estos se deben alcanzar en el proceso. Los estándares te van a ayudar a lograr el perfil de egreso. También a la pregunta, ¿cuáles son las orientaciones para el análisis de la evidencia de aprendizaje? Es importante, colegas, tener en cuenta la diversidad, ¿correcto? La diversidad de los estudiantes. Recordemos que no todos los estudiantes van a aprender con el mismo estilo y tampoco con el mismo ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación también debe ser diversa. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos una evaluación diferenciada? O sea, sí, creo que quizás no es la palabra correcta, pero ¿por qué no hacemos una evaluación personalizada? Si tengo un estudiante con dislexia, por ejemplo, si he tenido problemas con labio leporino, por ejemplo, tenía estudiantes. ¿Y cómo voy yo a pretender que él pronuncie cuando yo sé que tiene problemas en español mismo, ¿no? Para pronunciar ciertas palabras? A él le debo de generaría un instrumento de evaluación de acuerdo a su realidad. O si tengo un estudiante en zona fronteriza, por ejemplo, Puerto Maldonado otra vez, ¿no? Fronteriza, y hay unos que hablan portugués, son hijos, su primera lengua es, ¿no? El portugués, segunda lengua español. ¿Y con qué criterio? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una evaluación de acuerdo al estudiante, de acuerdo a la realidad? Podemos hacerlo. Ahora, también es importante tomar en cuenta que no, tomar en cuenta algunas líneas de acción, perdón, una línea de acción. Ahora, ¿cuáles son esas líneas de acción? Recordemos que estas líneas de acción pueden ser usadas tanto en las secciones presenciales, semipresenciales o también en la virtualidad. Estas líneas de acción nos van a permitir evaluar las competencias cognitivas y también esas habilidades blandas. ¿Por qué no? Entonces, según la resolución ministerial, estas evidencias tienen que ser potentes, ¿no? Que puedan visualizar y puedan recoger la información. Y siguiente, que puede ser de diversas formas. Diversas formas. Un video de la clase quizá, un trabajo en equipo, ¿no? Un póster en grupo, bueno, ya no, ahora es presencialidad. Quizás, ¿cómo le llaman la plataforma donde todos suben sus nubes, sus audios? ¿Se acuerdan? Padlet, ¿no? Están usando Padlet, todo el aula, ¿no? Como trabajo final, mi Padlet final, todos suben sus actividades y el día de reunión con los padres de familia, maestro, así inicié y ahora miren todo lo que se está logrando. El mismo examen tipo tesis, ¿no? Ingresaron con esto, con 0, se van con 1, con 2, con 3. Mira la diferencia, hay un trabajo, ¿sí? Entonces, hay una gran evidencia. Folders, grabaciones, audios, quizás en el WhatsApp audios, ¿no? Ustedes tienen libertad, ¿no? Para poder adaptar cada evidencia de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, ¿no? Recuerdo una vez cuando trabajé en Junín, por ejemplo, había un tema, un tema económico básicamente, y normalmente uno, cuando empezó esto de las evidencias, uno tenía en mente, ¿no? Era un folder, su FASTER, sus hojas, y ya, eso es todo en evidencia, aquí está todo, ¿no? Quizás algunos esa mentalidad, pero yo una gran experiencia que tuve. Estamos vinculando el tema de mentalidad de cuidado del medio ambiente
y decidimos en el aula, los estudiantes salieron de ahí, profesor, generemos nuestro folder, pero que sea un folder reciclable, que cada uno genere su folder reciclable con lo que tenga, ¿no? Entonces algunos hacían con sus mantas, ¿no? Bien hermosas sus mantas, otros hacían con unos folders de papel periódico como sobres, otros generaban con hojas del árbol de eucalipto, otros con esta flor amarilla, con la flor de retama, hacían bien bonito, lo secaban. Y cada estudiante tenía su propio folder de evidencia de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a la parte económica. Y generalmente este era un transversal, ¿no? Generar nosotros un folder de evidencia, ¿correcto? Que no genere gasto y que cuidemos el medio ambiente. Es una idea, por ejemplo, ¿no? Y bueno, le estoy hablando de un tema de este contexto que vivimos, ¿no? Obviamente que era antes, ¿no? Ahora hay cosas que se pueden hacer online, se pueden hacer grupos, un Drive quizá, ¿no? Se puede usar un Google Slide si manejan la computadora. Pueden usar el Telegram quizás para guardar porque es ilimitado los espacios. Ustedes tienen infinidades de medios para poder proveer de acuerdo a cada realidad, porque tenemos estudiantes con conexión, tenemos estudiantes sin conexión y tenemos estudiantes con semiconexión por horas, ¿no? Yo tengo el caso de un estudiante, ¿no? Que solamente tiene internet 2 horas, los martes y jueves, de 1 a 3, martes y jueves. Otro día no atiende el estudiante porque no tiene conexión, porque es nativo, ¿no? De lengua ayánica, ¿no? ¿Dónde está? Zona fronteriza, entonces no tiene internet conexión. Entonces, eso, adecuémonos, ¿no? A la realidad, a la necesidad de cada estudiante para nosotros poder evaluar de manera apropiada a cada estudiante. Me encantaría, por ejemplo, ¿no? Ya, yo soy estudiante ahorita, ya soy estudiante, tengo mis 12 añitos ya, 12 años. Mi compañero al costado, él tiene tecnología, tiene todo. Le compran todo, tiene todo. Pero yo no tengo tecnología. Pero el profesor me evalúa igualito. Pero no sé, no puedo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Sí? Nos damos cuenta. Entonces, es importante evaluar, ¿no? De manera, no, la palabra personalizada. No voy a decir diferenciada, pero voy a decir de manera personalizada, porque de esa manera estamos construyendo, ¿no? A cada estudiante las competencias que debe lograr. Entonces, esa es la pregunta número 3. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Empezamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo se realiza la retroalimentación? ¿Cómo se realiza la retroalimentación para el desarrollo de las competencias? ¿Cómo? Un segundo. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo como docente voy a realizar esta retroalimentación? ¿Sí? Miren, el docente debe mediar los aprendizajes de los estudiantes brindándole el acompañamiento pertinente. Es decir, va a facilitar el aprendizaje a fin de que ellos puedan ir gestionando sus aprendizajes poco a poco, de forma progresiva, y de esa manera va a lograr alcanzar paulatinamente los niveles superiores. Les doy poco a poco, va a lograr. Le doy un montón, no lo va a lograr porque si no puede a nivel 1, le da 5, no va a poder. Entonces, paulatinamente. Ahora, para ello es necesario realizar procesos, correctos, de retroalimentación que van a llevar a la reflexión en el estudiante. Y de esta manera va a lograr, ¿no? ¿Va a lograr qué? Identificar sus errores, sus procesos, su estilo y su ritmo de aprendizaje. Es muy importante, estimados docentes, que la retroalimentación es un proceso inherente a la evaluación formativa. Es decir, va a pautear la ruta del estudiante, analizando, brindando la información oportuna información oportuna respecto a sus ¿qué? A sus logros, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, el docente, luego de que los estudiantes han finalizado la sesión de clase, ¿correcto? Va a tomar en cuenta algunos errores o limitaciones, evidenciando ¿qué? Va a evidenciar, por ejemplo, proponer a la clase preguntas reflexivas, ¿no? De que los estudiantes expresen qué errores se identificaron y cómo lo corrigieron o brinden alternativas de solución. Un caso práctico es si el estudiante le das la retroalimentación, antes que tú le des la retroalimentación, que él haga una coevaluación. Una vez que hizo la autoevaluación, hacemos una coevaluación y después una evaluación en grupal.
y después recién le da la respuesta. En vez que darle la 1A, 2B, 3C, no es curso de matemática. It's not mathematics, right? No, primero que te evalúe. Ya, ¿y qué? ¿Por qué no la ve? Ya, después. Ahora vamos al siguiente paso. Trabajan en pareja. Bien, analizaron. Mejorar en grupo. Ya, entonces, recién ya que han hecho este conflicto, han identificado sus errores, su proceso, todo, aquí está la respuesta. Ah, de razón, prof. ¿Ves? Es más significativo. Ahora, el currículo nacional identifica pautas, correcto, para realizar esta evaluación formativa de manera pertinente. ¿Sí? Quiere decir que retroalimentar a los estudiantes les va a ayudar a avanzar hacia el nivel esperado. Se lo repito, retroalimentar al estudiante va a ayudar que logre el nivel esperado. Y de esa manera se va a ajustar esta enseñanza que el estudiante necesita, ¿correcto? O sea, va a identificar esa necesidad. Así, la retroalimentación se va a tomar de una forma eficaz, va a potenciar los aprendizajes de los estudiantes al hacer uso de esos instrumentos que van a posibilitar, primero, la rúbrica, por ejemplo, ¿no? Ahora, es importante también orientar a las y los estudiantes a fin de considerar la prioridad de uno o de dos aspectos a la vez. Cuando hay varios aspectos, por ejemplo, ¿no? Se van a desarrollar más la autorregulación. Como lo dice Anijovic, ¿no? Dice, no siempre necesitamos decir cómo hacer las cosas. Muchas veces una buena retroalimentación es una buena pregunta. O sea, que este proceso le va a permitir al estudiante comprender en qué se equivocó y cómo corregirlo. ¿No le pasó a ustedes, docentes, que se confunden siempre en esa pregunta? Ya les he dicho ya, pero se vuelve a confundir cada rato. She don't, o I have 10 years old. Algo está pasando. Posiblemente la retroalimentación del docente no sea efectiva, o él no está relacionando, por ejemplo, ¿no? Quizás tiene problemas, entonces quizás cómo corregimos esos errores con una canción, con un rhythm, con un chant. Ya. O con una memoteca. Tenía un estudiante que se confundía el west con el east. El este y el oeste en inglés. West, east. ¿Ah? Y fácil, le dije, a ver cómo se escribe Western Union. Teacher, Western, W-E. W stands for West. E, East. Ah, teacher. ¿Ves? Cuando no sepas los puntos cardinales en inglés, Western Union, Western. W a la izquierda, la E a la derecha. Ya, lo relacioné. Nunca más tuvo su conflicto. Entonces hice una evaluación, ¿no? O sea, una reflexión por qué se equivocaba, ¿no? Finalmente, este proceso se le va a denominar la retroalimentación porque va basada en los aciertos, en las fortalezas, en sus errores y en las debilidades de los estudiantes. Bueno, la hora nos ha ganado, ¿correcto? Bueno, sé que ya es la hora y no voy a poder continuar, pero me dan 5 minutos nada, me regalan 5 minutos, me faltan 3, me regalan 5, ¿sí? Para eso, sí, thank you so much. Para eso, Rebeca Anijovic nos ofrece estas pautas de cómo retroalimentar al estudiante, ¿no? Ahora, cuando va a retroalimentar, una gran estrategia que ella ofrece, ella nos dice que se debe buscar desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del estudiante sobre cómo aprende. Si tu estudiante, él es consciente de cómo aprende, ahí está una fortaleza. Ahora, si él sabe cómo aprende, si él sabe cuál es su fortaleza, si él sabe cuál es su debilidad, es un gran instrumento. Va a comer libros. ¿Sabes? Yo sé que hablo mal inglés porque o sé que escribo mal mi gramática porque no leo inglés. Si él entiende eso, corriendo a la biblioteca, puro readers, va a empezar a leer, caminando hasta en el recreo, quizás lectura en inglés, porque él entiende la necesidad, ¿correcto? Entiende que esa es su debilidad quizás para leer y eso le va a traer beneficios. Por lo tanto, cuando se ofrece esta ayuda al estudiante en esta retroalimentación, va a ser bien poderoso. Rebeca Anijovic también nos dice lo siguiente, ¿no? Que se debe detallar el trabajo del estudiante. O sea, se adopta la forma de descripción casi como un devolver en espejo lo que el estudiante hizo. ¿Sí? Es importante resaltar eso, ¿no? Un segundito. Sí. Bien. También vamos a reconocer los logros y los avances del estudiante. Maestro, maestra,
¿Qué nos cuesta reconocer el logro del estudiante? Lo hizo bien, ¿por qué no? Esto va a ser importante porque va a constituir un factor significativo en la motivación de los aprendizajes. Yo me recuerdo hay que terminó una vez, hace mucho tiempo, en el 87, me gustaba recitar poesía, ¿no? Jovencito, pues, ¿no? Era cuarto, quinto de primaria. Y mi maestro, me acuerdo, me hizo recitar. Y me dijo lo siguiente, ¿no? A ver, Guamani va a recitar. Muy bien, excelente, ya. Y mis compañeros animados, porque iba a representar el salón, ¿no? Me hicieron todas las mesas del salón como un estrado, toda su mesa. Guamani, Guamani. Y todos me motivaron y me hicieron sentir muy especial porque sí podía recitar jovencito, ¿no? Entonces, ¿cómo esto, reconocimiento? Lo has logrado, lo has hecho muy bien. Ya vemos tus nombres en Broadway, ya exageramos también. Pero, ¿cómo reconocer? Igual en inglés. Amén. Si hay actividad, por ejemplo, oh, your English is really good. I mean, you speak like a native speaker. ¿Por qué no reconocer sus aciertos? Veamos la parte más positiva, el positive marking. Veamos ese enfoque positivo. Ver dónde está lo bueno del estudiante. A ver, mi writing, aquí está bien, aquí está bien. Ver primero eso, ¿no? Eso es lo que nos dice Rebecca Anihovich. Last but not least, ofrecer sugerencias a los estudiantes. Se sugiere, ¿no? Porque esto va a contribuir a reducir la brecha en el estado inicial y los objetivos del aprendizaje. Quiere decir, cuando yo sugiero al estudiante, you can o you could, ¿no? You may, cuando ofrecemos sugerencias al estudiante, ¿correcto? Él lo va a tomar en cuenta. No, está mal esto. No, sugiere. Why don't you use if I were you? No, darle recomendaciones para que él, no, esas sugerencias para que él pueda, no, para que él pueda reducir esa brecha. O sea, recuerden, si él inicia con 0, no se puede ir con 0. Hay un problema ahí. Entonces, si se tiene que ir con 1, con 2, con 3, con algo, no se puede ir con 0. Imposible, no se puede. Entonces, cuando ofrecemos sugerencias, él lo va a tomar en cuenta, ¿no? Siguiente. También deberíamos vincular con el estudiante. Es una manera transversal. En inglés nosotros usamos bastante esto. Ya, según Jeremy Harmer, lo tenemos ya esto bien, esto lo tenemos bien trabajado, que es el rapport, ¿no? El rapport. Se promueve el impacto, este rapport va a promover un impacto en el docente, ¿no? Ya es la hora. Inglés, el teacher, la mía. Felices, porque hay un rapport natural. Ustedes lo están generando. Y para culminar, vamos a ver el tema de Daniel Wilson, que es bien conocido, ¿correcto? Daniel Wilson nos dice que hay un proceso nosotros de poder dar una retroalimentación, ¿no? Primero, clarificar al estudiante, preguntarle. Y eso es importante. Me quedan 4 minutos. Hay que clarificar al estudiante qué es lo que está haciendo. Porque, estudiante A te da un trabajo. Estudiante B te da un trabajo. Yo te pregunto, ¿el estudiante que tú has recibido su trabajo lo ha hecho como tú lo querías o como él lo ha entendido? Te lo repito. El estudiante, cuando hace un trabajo, te lo entrega como tú lo querías o muchas veces como él lo ha entendido. Y entonces, eso pasa. Muchas veces los estudiantes hacen un trabajo como ellos lo han entendido. Entonces, hay que trabajar en esa perspectiva. A ver, ¿qué has entendido? ¿De qué se trató? ¿Qué ibas a hacer? Ah, profe, iba a hacer tal tema. Ah, ok. Entonces, trabajamos mediante esa perspectiva. Está claro, clarificamos, porque, o sea, vamos a ver con ese ojo, con esa vista, ¿no? Que el estudiante entendió. Con esa vista se ve. Entonces, nos va a posibilitar hacer preguntas con el fin de conocer las ideas que no han expresado o entienden mejor algunos puntos que pueden consultar confusos. Clarificar. Nuestro enfoque debería ser eso. ¿Con qué ojo voy a ver lo que mi estudiante me está entregando? Y en base a eso valorar. Ah, no, está mal. No has hecho coherent pronunciation. Bueno, está bien, no lo entendió, ¿no? Pero no vamos a desmerecer su trabajo. Veamos con ese ojo primero, ¿no? Obviamente, para que no pase esto, hay que hacer los ICQs, ¿no? O los Information Checking Questions. Obviamente, para que no pase, pero igual, va a pasar de tus 30 alumnos, hay uno que no entendió y lo va a entregar como él entendió. Entonces, hay que verlo con esa mirada. ¿Cómo lo has entendido? ¿Qué tenías que hacer? Ah, ok, bien. Con esa mirada veo, clarifico. Siguiente paso, la escalerita sube, ¿no? Valoro.
Valoro lo bueno que ha hecho. Valoramos, ¿no? Valoramos, oh, very good, interesting. Y no solamente decir, oh, very good, oh, excellent, oh, congratulations. ¿Pero por qué? O sea, tú le pones very good. Ya, perfecto. But why? Very good because your ideas are very clear. Ya, ok, perfecto. Interesting, pero interesting ¿por qué? Interesting because you mentioned the capital city of United States. Incredible. Ya, pero incredible ¿por qué? Ah, incredible because you have improved your English. Ya, ok. Porque el estudiante se da cuenta, si solamente le ponemos very good, 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 pero ¿por qué? O sea, se da cuenta el estudiante. Entonces, hagamos esto de valorar el por qué, ¿no? El siguiente paso que nos recomienda Daniel Wilson es expresar nuestros state our concerns de manera educada, ¿no? Me pregunto, ¿por qué has hecho esto, no? ¿A qué te referías con esto, no? O ¿cómo podría cambiar la historia, no? O, ¿a qué, o I wonder, ¿no? I wonder, o it seems to me, parece que hacer estas preguntas de inquietudes, no decirle que está mal, sino inquietudes. Y la cuarta escalera es hacer sugerencias, ¿no? Hacer sugerencias de las preocupaciones, ¿no? Hacer sugerencias básicamente de cómo él podría mejorar su trabajo. Hay uno que lo he puesto, no es de Daniel Wilson, bueno, yo lo he puesto y creo que es importante, es el agradecer al estudiante. Culminar con un agradecimiento, ¿no? Muchas gracias, una buena experiencia, que se sienta valorado, ¿no? Ya, bueno, le he puesto thank, ¿no? Que es importante agradecer su trabajo. Sea poquito, cortito, 2 líneas, 3 líneas, un párrafo, un ensayo, sea, ¿sí? Un near native, ya, perfecto, agradecer. Bien, entonces de esta manera concluimos con lo siguiente, que todos se trabajan en la retroalimentación se basa en un enfoque formativo, se considera diversas formas de lenguajes para tener la evidencia, ¿correcto? Se debe facilitar la retroalimentación y se debe dar una retroalimentación oportuna. ¿Sí? Bien, entonces muchas gracias, estimados docentes, por su tiempo. Ha sido un gran gusto estar con ustedes. Les copio el correo de nuestro equipo de inglés, equipoinglesher@perueduca.pe. Sí, tenemos un correo. Todo lo que es inglés her, ¿no? Tenemos un correo, cualquier consulta, estamos para servirles. Muchas gracias y bueno, a seguir dándose lo mejor de cada estudiante. La retroalimentación es importante. Pensemos, yo le doy esto para antes de terminar. Si yo doy mi trabajo, espero que mi maestro me lo devuelva corregido y me construya y no me destruya. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, teacher Fernando, por su presentación. La retroalimentación nos sirve de mucho hoy en día, ¿no? Y realmente la información que usted nos ha brindado ha sido exquisita. Muchísimas gracias por su participación en nuestra comunidad de práctica y le pediría por favor si es que pudiese devolverme el host